Bien, chicos, buen día. En esta pregunta número 41 de prueba FARO nos hablan de una función que está dada por el criterio menos x al cuadrado más 6x con discriminante mayor que cero. Entonces, este triangulito acá en este contexto significará para nosotros discriminante. Ok, aquí nos están diciendo que esta función tiene discriminante mayor que cero y hay que analizar dos proposiciones. Entonces, lo primero es tomar el criterio y hacer aquí un análisis preliminar. Entonces veamos qué es lo que está pasando. El criterio de la función es menos x al cuadrado más 6x. Este criterio corresponde a una función cuadrática. Pero entonces vamos a ver cómo hacemos para darnos cuenta que es una función cuadrática. Entonces recuerden que el criterio general de una función cuadrática es f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde el valor de a es un número, ok, y ese número tiene que ser distinto de cero. En función cuadrática el b es un número también y el c también es un número. De manera que en este criterio que nos dan para analizar el profesor de bachillerato cambió la a por un número, la b por un número y la c por un número. Vamos a identificar esos números. Entonces dice que a es el número que está multiplicando al x al cuadrado. Aquí en este caso sería menos y aquí hay un unito que no aparece, pero yo tengo que saber que aquí lo que existe es un menos 1. Entonces el a sería igual a menos 1. Vamos a irlos apuntando por aquí. De este conocimiento que yo tengo, entonces puedo extraer que el a es igual a menos 1. El b es el número que está multiplicando a la x, entonces aquí vemos que sería 6 positivo. El b es un 6 positivo y el c es un numerito que debería aparecer por acá, pero no viene. Entonces cuando no aparece ese valor, entonces vamos a escribir que c es igual a 0. Ok, entonces ya por ahí identificamos esos conocimientos que son importantes. Ahora con eso que tenemos vamos a analizar las dos proposiciones. Dice la proposición 1. Nos están hablando de la concavidad de la función. Entonces, ¿qué conocimientos debo de tener yo para predecir la concavidad de esta función? Entonces, la concavidad la resolvemos con el valor de a. Dice que si a es mayor que cero, entonces la función es cóncava hacia arriba, y si a es menor que cero, entonces la función es cóncava hacia abajo. Aquí nosotros sabemos que a es igual a menos 1. Entonces a es igual a menos 1. Entonces a es menor que cero. Ok, por lo tanto lo que yo puedo predecir es que la función es cóncava hacia abajo. Y en la proposición número 2 vamos a revisar acá que nos están preguntando por la cantidad de intersecciones con el eje X. Ok, entonces nosotros vamos a usar el discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, entonces f interseca al eje X en dos puntos. Eso es lo que nosotros vamos a anotar aquí teóricamente. Entonces, si el discriminante es mayor que 0, la función interseca al eje X en dos puntos. Ok, entonces nos dicen por acá que la gráfica de f tiene dos intersecciones con el eje X. Por lo tanto, esto sería verdadero. Y la primera proposición también sería, no, la primera proposición sería falsa. Bien, chicos, en esta imagen que les estoy proponiendo acá tienen la gráfica de la función que estábamos analizando en el video. Entonces dice que el criterio de esta función es f de x igual a menos x al cuadrado más 6x. Ok, yo la grafiqué utilizando el GeoGebra y entonces obtuve la siguiente gráfica. La primera proposición que nos hacían versaba sobre determinar si la gráfica de la función era cóncava hacia abajo. Para eso usamos el valor de a. Nos dimos cuenta que a era igual a menos 1, que a era menor que 0 y por lo tanto la gráfica de la función iba a ser cóncava hacia abajo. Y entonces efectivamente aquí lo vemos, estas gráficas son cóncava hacia abajo cuando tienen este comportamiento. Ok, es una característica. Y entonces la segunda proposición nos hablaba de las intersecciones con el eje X.
Entonces decía que la función intersecaba el eje X en 2 puntos. Ok, entonces vamos a ver dónde están las intersecciones con el eje X de esta función. Y entonces vemos aquí hay una intersección con el eje X que sería el punto 0,0. Y aquí vemos la otra intersección de esta función que sería intersección con X en el punto 6,0. Por lo tanto aquí vemos las dos intersecciones de esa función. Y entonces así completamos el análisis de manera gráfica.